Shalom, nuevamente un saludo a todos los hermanos presentes y también a todos los amigos que nos acompañan y también a los que habrán de estar viéndonos, ¿verdad? Quizá en YouTube más tarde. Vamos a comenzar el tema de esta noche, que como estaba diciendo anteriormente, en realidad son dos temas muy breves cada uno. En el primero voy a presentar un errorcito, un error que se ha, bueno, yo diría que han cometido de todos los traductores de la Biblia, menos dos, uno en inglés y uno en español. Y entonces, vamos a ver cómo se corrige ese error. Y lo vamos a hacer aquí en vivo, con ustedes. Ustedes lo van a ver en pantalla. Y en segundo lugar, voy a presentar el tema también un tema sencillo y breve, de cómo localizar la tribu de Naftalí en el mundo. Ustedes saben de qué hablamos, ¿verdad? Las 10 tribus, las llamadas 10 tribus perdidas, que no eran 10, eran menos, 9 y quizás hasta menos de 9, pero siempre se dice las 10 tribus perdidas. Y entonces muchos estudiosos han trazado el rastro de alguna de esas tribus, ¿verdad? Por ejemplo, Efraín y Manasés. Muchos han trazado el rastro de esas tribus en su repatriación, no repatriación exactamente, pero en su recogimiento, ¿verdad? En algún lugar del planeta. Y muchos identifican, por ejemplo, a Efraín y Manasés con Estados Unidos e Inglaterra, en ese orden. O sea, Inglaterra sería Manasés, que era el primogénito de esos hermanos, y fue un imperio muy fuerte, muy grande en su época. Y luego de Inglaterra surge Estados Unidos de Norteamérica, que muchos identifican como Efraín, ¿verdad? Y así por el estilo, pero nunca he oído a nadie explicar o tratar de detectar dónde se puede ubicar a Neftalí o Naftalí, que es como dice el hebreo, Naftalí, en el mundo, ¿verdad? En el mapa, vamos a decir, en el mundo moderno. Así que vamos a empezar con la primera parte. Voy a mostrar la pantalla ahora y vamos a entrar enseguida en el tema. Ok. Estamos abriendo acá el documento. Vamos a acomodar los cuadros, como siempre, para que no se interfieran uno al otro. Y aquí tenemos en la pantalla ese pasaje de Primera de Reyes 17, 4 al 6, mejor dicho, 4 y 6, no 4 al 6. Vamos a considerar solamente esos dos versos. Fíjense, Primera de Reyes 4, 17, 4 y 6, dice, según la versión Reina Valera, está hablando de Eliyahu, por supuesto, ¿verdad? De Elías, cuando estaba huyendo. ¿De quién? Huyendo de Jezabel o los soldados de Jezabel que lo buscaban para matarlo. Y entonces el Todopoderoso se le aparece a Elías, que se había escondido en una cueva, era un fugitivo, y le dice estas palabras: y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y en el verso 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana a Elías, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Así que no tenían que traerle agua porque él bebía del arroyo. Discúlpenme un segundito. Pero uno pregunta, no sé, muchas personas que razonan y analizan las cosas, preguntan, ¿cómo es posible que los cuervos, una ave tan pequeña, le trajeran pan y carne todos los días a Elías, 2 veces al día, quién sabe por cuánto tiempo? ¿Cómo conseguían esos cuervos la carne y el pan? Si ellos no podían cocinar la carne, no podían preparar el pan. Unos dicen, un milagro, un milagro. Bueno, eso fue un milagro. Y de ahí surge la leyenda o el mito de que unos cuervos alimentaban a Eliyahu, ¿verdad? Cuando estaba de fugitivo, huyendo, mejor dicho, de la reina Jezabel, la esposa de Ahab. Bueno, yo propongo que no eran los cuervos los que le llevaban carne y pan todos los días a Eliyahu 2 veces al día, sino que eran los árabes. Ok, los árabes. Entonces, lo voy a demostrar con un análisis textual
y luego también con un testimonio de la propia escritura que evidencia, aunque no es que lo diga así de clarito, ¿verdad? Pero que se trataba de los árabes que le llevaban pan y carne a Eliyahu todos los días. Y alguna gente quizá le extrañe eso hoy día, que los árabes son enemigos acérrimos de Israel, pero no siempre fue así, hermanos. En aquellos tiempos antiguos, hubo un tiempo en que los árabes y los israelitas eran amigos, por lo menos no eran enemigos. Y ustedes saben también que en la época de oro del judaísmo en España fue cuando dominaban los árabes, los moros, como le decían, en España, ¿verdad? Así que hubo sus épocas en que eran amigos. Ok, entonces ahora vamos a citar aquí mismo en la pantalla el mismo texto de la versión israelita, nazarena. Y dice, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los árabes que te sustenten allí. El verso 6 dice, los árabes le traían pan y carne cada mañana y pan y carne cada tarde y bebía del arroyo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un análisis. Quiero que presten mucha atención. Vamos a hacer un análisis para mostrar por qué la traducción los árabes es más correcta que la traducción los cuervos. ¿Ok? Vamos a ir adelantando, pero poquito a poco, con calma, y quiero que analicen bien. Primero, vamos a citar como referencia Job, capítulo 38 y verso 41, donde se menciona al cuervo. Ok, dice, fíjense que dice en hebreo, tenemos acá el texto hebreo también, dice, mi yahin la orev tzedo, mi yahin la orev tzedo. Y en español es, ¿quién preparó al cuervo su alimento? En algunas versiones incluso ponen cuervos en plural, lo cual es un error. Quizá en este verso no lo ponen en plural, pero en otros que vamos a considerar sí los ponen en plural. Otras versiones. La mayoría de las versiones. Ok, ¿quién preparó al cuervo su alimento? Esto es incidental, esta cita, ¿verdad? No es que esta cita tiene que ver directamente con lo que pasó con Eliyahu. Cito este pasaje para que vean que la palabra cuervo, para que vean en hebreo la palabra cuervo, y que siempre aparece en singular. Mírala aquí. La palabra cuervo tiene aquí una ayin, porque la primera letra es una preposición. ¿Ves? Eso no cuenta. La primera letra, que se llama ayin, encima de la ayin hay un punto, ¿verdad? Añadido por los masoretas, que es la O, y luego está la resh, con dos puntitos debajo, que es la letra E, y finalmente está la vet, ¿verdad? Y ese punto cuadrado que ven arriba de la resh es simplemente un acento. Así que ahí dice la orev, que quiere decir al cuervo. ¿Quién preparó al cuervo su alimento? Ok, primer punto que quiero que noten es que la palabra orev nunca aparece con artículo definido en las escrituras. Cuando habla de los cuervos, en varios pasajes, no son muchos, en varios pasajes en que se habla de los cuervos, en las traducciones españolas usted ve los cuervos, en hebreo en realidad dice el cuervo, siempre en singular. Nunca, bueno, hasta ahora por lo menos yo no he visto una palabra, una mención de los cuervos en plural, en hebreo, porque en español la cosa es diferente. Así que primero capten ese detalle. La palabra oreb, que significa cuervo, nunca aparece con artículo definido, ¿verdad? Como decir el cuervo. Siempre dice cuervo, sin artículo definido. Vamos a la siguiente mención de cuervo. ¿Ok? En el Salmo 147, verso 9. ¿Ok? Y dice, noten livne orev asher yikra'u. ¿Ok? Noten livne orev asher yikra'u. Da a los hijos del cuervo que claman. En este verso sí he visto algunas versiones que dicen los cuervos, en plural. Pero en hebreo dice singular, cuervo orev. Orev,
singular, siempre y siempre sin artículo definido. ¿Ok? Aquí lo puse, lo anoté de esa manera para que se nos grabe en la mente. La palabra Oreb nunca aparece con artículo definido. ¿Ok? Vamos a ver ahora una mención de la palabra árabes en hebreo, en el texto hebreo. Y aquí tenemos en 2 de Crónicas 26:7, ¿ok? La mención de los árabes. Vamos a chequearla en hebreo primero. Dice, We'al ha-arevim. Aquí están los árabes. Tiene artículo definido y luego está en plural. Ha-arevim, ¿ok? Ha-yoshvim, begur, begur baal. Y contra los árabes que habitaban en Begur Baal, es una ciudad. Este pasaje es solamente para notar la palabra árabes en hebreo. Siempre, bueno, por lo menos casi siempre, las veces que yo la he visto en el texto hebreo, siempre tiene artículo definido. Lo estoy señalando aquí con el puntero, que es la letra G, con una A debajo. Ahí dice ha, ese es el artículo definido, que significa los, en este caso, ¿verdad? Porque es plural. Arevim. Fíjense las letras Aleph, Ayin, Resh, Bet, Yod, Mem final. Esa es la palabra Arbim o Arevim, que significa árabes, en plural, y con su artículo definido al principio. ¿Okay? Vamos a la siguiente. La otra mención de cuervo ya la hemos hecho, ¿verdad? Primera de Reyes 17, 4 y 6, que dice que los aquí, noten acá la primera palabra, ha-orevim, plural, con artículo definido. Eso es importante, hermanos. No pierdan de vista esos detalles que recalco aquí. Artículo definido, ha, orevim, plural, ¿ok? Ahí sí que significa los cuervos. Supuestamente. Pero hay un problema. Porque en realidad la palabra cuervo siempre está en singular. ¿Y cómo es que aquí la ponen en plural? Aquí esta palabra significa cuervo. ¿Saben por qué? Porque los masoretas le pusieron una O encima de la ayin. Si los masoretas le hubieran puesto una A debajo de la ayin, ahí diría arevim, y es la traducción, y sería la traducción correcta, los árabes. Los árabes. Ahora vamos a ver la evidencia ahora. Mire, aquí lo tenemos en hebreo, las dos palabras, para que comparen claramente. La palabra cuervos, si es que se pone en plural, sería esta, orevim. La palabra árabes, que generalmente aparece en plural, es arevim. ¿Cuál es la diferencia entre las dos palabras? Una sola letra. Eso es en español, o sea, transliterando, quise decir, la palabra al español. Ahora vamos a verla acá, a la derecha mía. Fíjense que en términos de las consonantes es la misma palabra. Pero en esta primera que estoy notando aquí, estoy señalando, los masoretas le pusieron una O arriba de la ayin, un puntito que es la O. Luego lo demás es igual, está bien. Orevim es la vocalización que adjudicaron los masoretas 3 o 4 siglos después del Mesías. Fue que añadieron vocales ellos a la Biblia, ¿verdad? Y pusieron Orevim ahí. Y de hecho, de este incidente surge la leyenda de que los cuervos alimentaban a Elías. Cuando le ponemos la vocal correcta, aquí, mírala abajo, debajo de la ayin, tiene una rayita, eso es la A. Todas las demás vocales son iguales en ambas palabras. Arevim es árabes. Arevim. Pero no solamente Arevim es árabes, sino, estoy señalando ahora arriba en el texto de Primera de Reyes, aquí debería tener una A debajo de la ayin en lugar de una O.
porque tiene su artículo definido y está en plural. Ninguna de las dos cualidades que tiene la palabra Oreb o cuervo en las escrituras hebreas. Aquí tiene esa palabra tiene las dos cualidades que tiene la palabra árabes o la palabra hebrea para árabes en el texto hebreo, que es Arevim. Se puede decir Arvim, ¿verdad? Pero también se puede leer Arevim. Entonces, fíjense, hermanos, que en lo que llaman el texto consonántico, estoy señalando ahora las dos palabras, una acá arriba, otra acá debajo, que son dos palabras con dos sentidos distintos y sin embargo se escriben igual en el hebreo, ¿verdad? Pero la única diferencia es lo que ya hemos mencionado de que en el caso de los cuervos tiene una O acá al principio y en el caso de los árabes tiene una A al principio. Por lo tanto, Orevim es cuervos, Arevim es árabes. Excepto que, como ya expliqué, la palabra árabes siempre aparece con su artículo, los árabes, y en plural. Mientras que la palabra cuervo en el texto hebreo aparece siempre, o por lo menos generalmente, sin artículo definido y en singular. Así que eso, una vez que ponemos la vocal A debajo de esta palabra, debajo de esta letra, mejor dicho, tenemos la palabra árabes en el texto de Primera de Reyes 17, 4 al 6, claramente indicando que eran los árabes, eran hombres, seres humanos, los que le llevaban carne y pan a Eliyahu todos los días, 2 veces al día, y el hombre pues bebía agua del arroyo. Fíjense que hay ahora les voy a mostrar una confirmación profética de esto que acabo de decir, hermanos. Una de las cosas que me llevó a concluir que ahí debe decir Arevim o Ha Arevim, en el caso de Primera Reyes 17, 4 y 6, debe decir Ha Arevim y no Ha Orevim. Y Ha Arevim son los árabes. Una de las evidencias o una evidencia que me llevó a concluir que debe ser así, que la vocal O está incorrectamente puesta ahí, que debe ser la vocal A para que diga Arevim, Ha Arevim, que son los árabes, es el pasaje que les voy a mostrar ahora, hermanos. Y con eso termino esta parte, la primera parte del tema. Fíjense qué breve. Mire, los árabes están en la profecía. Les voy a mostrar ahora un pasaje profético dirigido a los árabes en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo de lo que llaman por ahí el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el tiempo de los profetas, es como debe decirse correctamente. Mírelo aquí. Isaías 21:13. Dice, profecía acerca de Arabia. ¿De quién está hablando aquí? De los árabes, de Arabia. En el bosque de Arabia pasaréis la noche, oh caravanas de Dedán. Llevad agua al encuentro del sediento, oh habitantes de la tierra de Tema. Salid con pan al encuentro del que huye, porque huyen ante la espada desenvainada, ante el arco entesado y ante la violencia de la batalla. Miren a ver si no este no es más o menos el setting, el ambiente, el trasfondo del relato de Eliyahu. Estaba escapando por su vida, estaba huyendo, era un fugitivo, lo buscaban con la espada para matarlo. Y aquí en esta profecía acerca de Arabia, se le encomienda por profecía, proféticamente se le encomienda a Arabia, a los árabes de aquel tiempo, ¿verdad? A ser ayudadores de los fugitivos, a ayudar al que escapaba por su vida, a llevarle comida y agua. Hermanos, todo encaja perfectamente. Eso fue lo que hicieron los árabes en cumplimiento de esa profecía. Eso fue lo que hicieron, lo que acostumbraban a hacer. No es que lo hicieron solamente con Eliyahu. Ese caso se menciona ahí por ser muy notable, pero esa era su costumbre en aquellos tiempos, en aquellos campesinos árabes, llevarle comida, carne, pan y agua a los que escapaban por su vida,
a los fugitivos, a los que huían, ¿verdad?, de alguien que los perseguía. Y ese fue exactamente el caso de Eliyahu. Y por eso entonces podemos concluir con seguridad que, que esa es la traducción correcta de ese verso, volviendo ahora al pasado, ¿verdad? Quiere decir a la página anterior, la traducción correcta, y que hace más sentido y que es más lógica y, y con más sentido, como lo pone la versión israelita nazarena, que dice en el verso 4, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los árabes Haarebim que te sustenten allí. Y el verso 6, los árabes Haarebim le traían pan y carne cada mañana y pan y carne cada tarde y bebía del arroyo. Fíjense que el relato mismo no presenta el incidente como algo milagroso, no presenta el incidente como algo sobrenatural. No se da la más mínima indicación de que eso era un milagro. No, simplemente se relata como un hecho común y corriente, ¿verdad? Porque siendo que eran los árabes los que le traían la comida a Eliyahu, pues eso era un hecho común y corriente, o sea, un hecho de humanos, un hecho de seres humanos que se ayudan unos a otros. Muy bien, entonces vamos a dejar de mostrar esa pantalla. Y quiero siempre recordarles, ¿verdad?, que hasta cierto punto esto es una hipótesis, ¿verdad? O sea, yo no tengo manera de demostrar que eso es así, excepto por ese análisis textual que acabamos de hacer de una manera breve, somera, y que hace sentido, ¿verdad? Y como ya les mencioné, no estoy solo tampoco en eso, porque incluso el hermano Angelo Traina hizo esa misma corrección en inglés, en la Holy Name Bible, y pues hace sentido en inglés también. Lo que pasa es que cuando uno presenta una corrección como esa, que es una corrección textual, pero a nivel de vocales, la gente como que no le gusta, ¿saben por qué, verdad? No les gusta porque a la gente les gustan los relatos milagrosos. Les gusta contarle a los niños que mira qué milagro, que el Todopoderoso mandaba cuervos todos los días a llevarle carne a Elías en la cueva donde él se estaba refugiando, 2 veces al día. Y, ¡qué maravilla! Entonces suena como algo interesante, milagroso, maravilloso, ¿verdad? Entonces es costoso sacar de la mente de las personas ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Ese tipo de interés en lo milagroso, en lo sobrenatural, en lo que es especial. Y sin embargo, lo que yo veo en ese relato es una descripción realista de un suceso, ¿verdad? De un hombre que estaba huyendo, escapando por su vida, que la reina Isabel lo estaba persiguiendo, se escondió en una cueva y en esa región, que era una región desértica principalmente, habitada por árabes, porque eso era lo usual en esa región, y pues los árabes le llevaban su comida, ¿verdad? Bondadosamente, como lo habían hecho también por otras personas. ¿Ok? Así que ahora cerramos esa pantalla, o ese documento más bien, y vamos a iniciar el segundo temita, que también es breve, pero pudiera ser un poco más extenso. Y después de este segundo tema, si los hermanos quieren como comentar, ¿no? O añadir algo, o dar sus propias opiniones respecto a lo que vamos a decir, pues maravilloso. Eso es lo que me gustaría que sucediera, ¿no? Que otros participaran también. Ok, entonces, para la segunda parte, vamos a abrir un documento que tengo aquí. Ok, déjenme acomodar otra vez el recuadro en la pantalla. All right. Y es como les había anunciado desde el principio, vamos a intentar ahora localizar la ubicación de la tribu de Neftalí en el mundo. Me gusta siempre adelantar, hermanos, que este es uno de esos temas. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la Torá, del Mesías, del milenio, del reino, esos son temas con una firme base bíblica, teológica, y ahí no hay dudas.
Pero cuando hablamos de temas como este de las 10 tribus, es un poco de hipótesis hasta cierto punto, ¿ves? O sea que no podemos ser dogmáticos con esto. No podemos decir, sí, esto que yo les voy a enseñar es la verdad. No. Yo lo que les digo es que esto es mi opinión sobre el asunto, ¿ok? Pero es la opinión de muchos otros también. No estamos solos en esto. Ok, vamos a ver entonces el documento ahora. Un momentito. Ok. La herencia de Neftalí, lo he titulado. Ahora tengo que recoger un poco el recuadro este para que no me tape la pantalla. Ok. Denme unos segunditos para acomodar esto aquí. Bueno, la herencia de Neftalí. Lo primero que vamos a citar, las bendiciones que echaron sobre las 12 tribus, dos personajes importantes, profetas ambos, que fueron Jacob y Moshe, o Moisés. ¿Ok? Vamos a ver las bendiciones, o la bendición que profirió o pronunció Jacob, primero Jacob, sobre Neftalí, porque eso se pudiera hacer este estudio sobre otras tribus también, ¿verdad? Pero vamos a concentrarlo hoy solamente en esa tribu, Neftalí. ¿Saben por qué? Porque es mi opinión que nosotros descendemos de la tribu de Neftalí. Aunque hay mucha mezcla entre todos los israelitas, ¿verdad? Muchos de los hispanos descendemos de Efraín, de Manasés y quizá de otras tribus y de Judá también. Pero es nuestra opinión que un gran número de hispanos descienden de la tribu de Neftalí. Vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión, ¿ok? Vamos a ver Génesis 49:1 en la VIN. Dice, entonces ya Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse para decirles lo que les va a suceder en días venideros. Estaba consultando otras versiones que dicen, en lugar de días venideros, dicen en los días finales. Otras dicen en los últimos días, en los postreros días. ¿Eh? Como que es una profecía para el fin, para el fin. Pero aquí en la Biblia se traduce lo que va a suceder en días venideros, que es una traducción correcta también. Entonces, en Génesis 49:21 está la bendición específica que le da el gran patriarca Jacob a Naftalí o Neftalí. Y dice, Neftalí, sierva dejada, que proferirá dichos hermosos. Y la Nueva Biblia de los Hispanos dice, Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Ok, recuérdense que esto es una parábola, como quien dice, una metáfora, una figuras de lenguaje, ¿verdad? Profética, para ilustrar proféticamente el destino en el futuro de esa tribu de Neftalí. Primero dice que es una sierva dejada. Vamos a ver que en el hebreo no dice exactamente eso. La otra versión dice una sierva en libertad. Tampoco dice exactamente eso el hebreo, aunque son buenas traducciones esas, ¿sabes? No estamos diciendo que está mal traducido. Lo que estamos diciendo es que hay otra manera de traducirlo y ustedes lo van a ver en el hebreo que les tengo aquí al frente de ustedes, lo van a poder leer, lo que pueden leer hebreo, y si no, pues, pues, un momentito que se me pasó. Ok. Ahora, miren el hebreo aquí. Acá a la derecha, déjenme buscar el puntero primero para que vean según yo señalo. Fíjense acá a la derecha, estoy señalando la palabra Naftalí, ¿verdad? Que es como se dice en hebreo ese nombre. Naftalí. Mientras voy leyendo y explicando, hermanos, traten de relacionar nombres de lugares modernos, a ver si no se parecen. Mira a ver si Naftalí no se parece a Nápoli. ¿Y qué es Nápoli? Mira a ver si Nápoli no es un sitio, una localidad, ciudad en Italia. ¿Ok? Nápoli, Naftalí, dice Ayala, sierva, Shelujá, enviada, Hanotín, que da, Imre, Shafer, Imre, Shafer, palabras de belleza. Ok. Hermanos, para ir directo al grano, le propongo que la tribu de Naftalí,
después de venir del oriente, donde había sido dispersada, por allá por Asiria, siguieron viajando por el mundo, poco a poco, a través de los años y de los siglos, y llegaron, y la tribu de Neftalí, o al menos gran parte de ella, se asentó en Italia, y después en España y en Portugal. Ahora vamos a hacer un poquito de análisis en este sentido, en este texto. Primero, Naftalí, que se parece muchísimo a Nápoli, que es una ciudad importante en ese país, ¿verdad? En Italia. Luego dice Ayala, y fíjense que la palabra que se traduce en la Reina Valera, sierva dejada, y que se traduce en la nueva Biblia de los hispanos como sierva en libertad, en hebreo dice Sheluja. Y ustedes, los que saben algo de hebreo, o los que saben mucho de hebreo, es más, los que no saben hebreo, también han escuchado la palabra Shelohim. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa Shelohim? Se usa mucho en los estudios de los escritos mesiánicos, ¿verdad? De los escritos apostólicos. ¿Cómo se traduce Shelohim? Porque es plural. Shelohim en los escritos apostólicos. En griego se tradujo a apóstolos o apóstoloi, si es plural. Y de ahí pasa al español como apóstoles. Ah, interesante. Entonces, el singular de Sheluhim, ¿cuál es? Shaliach. Shaliach, si es un hombre. Aquí dice Sheluja, porque es femenino. Porque la palabra Ayala, que es la sierva, es femenina la palabra, ¿verdad? Entonces, Sheluja, hablando de esa sierva, que es Neftalí, dice que es, en el hebreo lo que dice es que es una sierva enviada, apóstola, si pudiéramos usar esa palabra, ¿verdad? Y mire, ver, hermano, si no se cumple en la historia esa misión profética del Todopoderoso con esta tribu, vamos a decirlo, ¿verdad? De Neftalí, que se asienta en Italia y luego en España y Portugal. Ahorita vamos a ilustrar algo en el mapa, pero todavía no llegamos. ¿Ok? Sierva enviada, Sheluja, grábense esa palabra, Sheluja, Sheluja, enviada, como Yahoshua envió a los apóstoles, envió a sus discípulos, los envió, y de esa palabra enviar en hebreo, que es Shaliach o Sheluhim, en plural, surge esa palabra de ese título de apóstoles, ¿verdad? Que nos viene del griego. Pues ese mismo título se le da a Neftalí aquí. Y mira a ver si Italia y España no fueron las naciones, principalmente, que llevaron el evangelio al mundo, casi al mundo entero, pero por lo menos al mundo occidental. Que fue un evangelio corrompido, ok, no vamos a discutir eso, pero era el evangelio. Les habló de Jesús, que es Yahushua. Les habló de la palabra, de la Biblia. Entonces, fue Italia y España, incluida Portugal. Y otras también, ¿verdad? Pero menciono esas dos porque son las que tienen que ver con Neftalí. Fueron misioneros al mundo, especialmente al mundo occidental. Que si lo hicieron mal, que si lo hacían por la fuerza, bueno, ok, pero lo hicieron. Llevaron el evangelio, la besorá, la buena noticia del Mesías que murió por el mundo, al mundo, especialmente el mundo occidental. No pierdas de vista esa palabra occidental, ¿ok? Y luego dice que da palabras de belleza o que pronuncia palabras hermosas. Mira a ver qué palabras más hermosas puede haber en cualquier idioma del mundo que las palabras de la literatura española y de la literatura italiana y de la literatura incluso latina. ¿De dónde salieron los grandes? ¿De dónde han salido los más grandes tenores, por ejemplo, para ir a la música? Los más grandes tenores, como Pavarotti y otros, sino de Italia. ¿De dónde salieron las grandes piezas literarias, como el Quijote y muchas otras? El Mio Cid, etcétera, de España, ¿verdad? ¿De dónde surge
lengua más hermosa, porque no lo digo yo, lo dicen personas que de otros idiomas que aprenden español y han dado testimonio de que el español es uno de los idiomas más hermosos que hay, más románticos y más expresivos y una serie de cualidades que tiene ese idioma que se puede equiparar con esta profecía que pronuncia palabras hermosas. Todo eso yo lo veo cumplido en Italia, España, Portugal y las naciones que salieron de ahí. Ahora mira a ver de dónde... Bueno, no me voy a adelantar al resto de lo que vamos a analizar. Vamos a ir ahora al segundo pasaje. Ok, buscamos por aquí, en el próximo texto, la bendición de Moshe. La bendición de Moshe, vamos a llegar hasta ahí. Fíjense en Deuteronomio, capítulo 33 y verso 23. Ahora viene la bendición de Moshe, el gran profeta, el más grande de los profetas, hasta que llegó Yahoshua, ¿verdad? Que lo supera. Pero hasta ese tiempo, Moshe, el más grande de los profetas, pronuncia su bendición también sobre las 12 tribus. ¿Ok? Al final del libro de Deuteronomio. ¿Y cuál fue la bendición para Neftalí? Mira, y de Neftalí dijo, Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Yahweh, toma posesión del oeste y del sur. Ok, grábense esas dos palabritas. Del oeste y del sur. No las olviden. Y también dice lleno de la bendición de Yahweh. Y el verso, o sea, en otra versión que tengo aquí a la vista, dice, de Neftalí él dijo, tú Neftalí, satisfecho con favor y lleno de bendición de Yahweh, toma posesión del mar y del sur. Esa es la versión K2. Al traducir mar ahí es más exacta esa traducción, más literal. Sin embargo, cuando en el texto hebreo dice mar, se refiere al oeste. Por eso es que la versión israelita nazarena dice toma posesión del oeste y del sur. Y casi todas las demás versiones lo dicen así también. Porque cuando se usa la palabra mar con relación a los puntos cardinales, cuando se habla del oeste se le llama mar, el mar. ¿Por qué? Vamos a ver ya mismo por qué cuando analicemos el mapa. Ok, mira aquí el texto en hebreo. Ok. Ulenaftali, o sea, y a Naftali, Amar dijo, Naftali, Sheva, Ratzon, Wemale, o Umale, Birkat, Yahweh, Yam, ese es el mar, Wedarom, Yarasha más bien. Ok, traduciéndolo literalmente, vamos ahora. Y a Naftali dijo, Naftali saciado de voluntad, grábense eso, y lleno de bendición, que es Birkat, de Yahweh, mar o el mar y el sur posee. La sintaxis hebrea es un poquito así al revés con relación a la española, ¿verdad? Entonces está diciéndole el mar o el oeste y el sur posee. O sea que se predice que la tribu de Neftalí habría de poseer, pues recuerden que, bueno, vamos a decir hasta ahí, habría de poseer dos direcciones cardinales, el oeste y el sur. Yo señalo hacia la izquierda, ¿verdad? Porque como que estoy visualizando el mapa así, como si estuviera frente a mí. Y estando uno en Canaán, pues a la izquierda de uno es el oeste. Si uno mira al norte, ¿verdad? Mirando al norte, a la izquierda es el oeste y a la derecha es el este. Ok, pero quiero hacer notar otra cosita aquí, cuando traducimos esto del hebreo. Miren, fíjense que dice lleno de bendición, lleno de bendición. Ambas traducciones citadas dice lleno de la bendición de Yahweh. Pero en el hebreo dice razón, dice Sheva, saciado de razón. ¿Qué significa razón? No sé, porque la palabra bendición en hebreo es berajá. Aquí yo habría esperado que dijera Sheva berajá, pero no dice Sheva berajá, dice Sheva razón.
La palabra razón es la que se traduce generalmente como voluntad. Incluso en las oraciones modernas, ¿verdad? Del Sidur, de los judíos, se usa mucho esa palabra, sea tu voluntad, etcétera. Y usa Yehi razón, o Yoratzonja, etcétera, ¿no? Según sea el caso. Entonces, lo que está describiendo o identificando la tribu de Neftalí es que es una tribu con una fuerte voluntad, es como dice el hebreo. Una voluntad de Yahweh y también una bendición, porque ahí está más adelante la palabra bendición también. ¿Eh? Porque acá lo que traduce, corrigiendo ahora, lo que se traduce como razón acá en las versiones citadas es favores. Y favor en este caso, ¿ok? La bendición está más adelante con la palabra birkat. Así que favor, ¿qué significa favor? De hecho, la palabra española favor es una palabra un poco imprecisa, es un poco ambigua. Puede significar varias cosas. Puede incluso significar belleza. ¿Sabe? Como cuando se dice, no, esa mujer está bien favorecida o ha sido bien. Puede estar refiriéndose a la belleza. Puede referirse a muchas otras cosas. Pero la palabra razón no es ambigua. La palabra razón, que es la que se ha traducido como favores en esas versiones, significa voluntad, ya lo hemos dicho y lo hemos repetido, y eso es una de las cualidades de la tribu de Naftalí, una tribu fuerte voluntad, con fuerte voluntad y también llena de la bendición de Yahweh. Ahora, cuando todo el mundo, si usted analiza esto, cuando todo el mundo, más o menos, creía que el planeta Tierra era plano, ¿verdad? Y los navegantes, se dice en la historia que los navegantes tenían miedo de viajar muy lejos fuera de la costa porque temían que llegando al fin de esa mesa, de ese planeta plano, caerían por un abismo sin fondo y perecerían, ¿verdad? Y eso pues era una superstición o una idea errónea, mejor dicho. Sin embargo, este hombre Cristóbal Colón y algunos otros, pero Cristóbal Colón es el que se menciona más en la historia, sabía que eso no era así. Ellos sabían que el mundo era redondo. Entonces, no solamente eso, la voluntad que tuvo ese individuo para salir de Europa, ¿verdad? Italia y o España. En esos viajes, como quien dice, esas aventuras increíbles para llegar supuestamente a las Indias. Por eso le llamaron las Indias Occidentales al territorio al que llegaron después. Que si otros llegaron antes, ok, pero eso no está en discusión hoy. Que si los indígenas llegaron antes, está bien, ¿no? Eso no está en discusión hoy. Incluso esos indígenas también eran descendientes de la tribu de Naftalí. Y hace poco vi un video que me suministró la hermana, creo que la hermana Marta, donde unos señores ahí hacen un análisis y citan unas obras históricas en España, que la consiguieron en España, donde este señor como Bartolomé de las Casas, por ejemplo, y otros por el estilo, hablaron con ellos llaman los indios, ¿verdad? Pero son los taínos, los habitantes de Puerto Rico, y esos habitantes de Puerto Rico le dijeron que ellos descendían de Israel. Pero ese es otro tema general. Hoy quiero concentrar solamente en la tribu de Naftalí. Vamos a ver ahora en el mapa cómo es que podemos ubicar a Neftalí en el mapa. Primero vamos a intentarlo en el mapa de Canaán, en la repartición de tierras de las 12 tribus, y luego en el mapa del mundo. Y aquí tenemos un problema ya de salida. Bueno, ahora tengo que cerrar este documento. Un momentito, déjenme dejar de mostrar este documento para cerrarlo y abrir el otro documento que vamos a utilizar ahora, que es el de los mapas. Aquí está. Ok. Y vamos a mostrar enseguida nuestro mapa. A ver si ubicamos a Naftalí en la tierra de... Un momentito, déjenme acomodarlo aquí mejor. Primeramente la tierra de Canaán. Ok, aquí tenemos el mapa ustedes. Ustedes conocen bien este mapa. ¿Dónde dijo Moshe que habitaría Naftalí?
¿Eh? Al sur y al oeste. Ok. Vamos a ver si encontramos a Naftalí aquí, en el sur de la tierra de Canaán. Yo veo Simeón al sur. Luego subiendo hacia el norte veo a Judá, ¿verdad? Subiendo más hacia el norte veo a Benjamín o Benjamín. Un poquito hacia el este, Rubén. Un poco hacia la izquierda, que es el oeste, Dan. Un poco más al norte encuentro a Efraín o Efraín. Un poco hacia el oriente encuentro a Gad. No encuentro a Neftalí todavía. Un poco más hacia el norte encontramos a Manasés occidental, porque se ubicaron en dos lugares. Un poco más al norte encontramos a Isaacar, ¿ok? Un poco más al norte encontramos a Zabulón y hacia la derecha o hacia el oriente a Manasés oriental, ¿ok? O sea que Manasés tenía el territorio más grande, parte hacia al oeste del río Jordán y parte hacia el este del río Jordán. Así que todavía no encontramos a Neftalí. Luego tenemos a Asher a la izquierda y a Neftalí al norte. Pero entonces, ¿y qué? ¿Acaso no dijo Moshe que Neftalí heredaría el, el sur y el oeste? O sea, el sur y el mar. ¿Cuál es el mar? Míralo aquí, el mar Mediterráneo. Lo que queda al oeste de Canaán, todo esto es la tierra de Canaán, ¿verdad? Lo que queda al oeste de Canaán es el mar Mediterráneo. Por eso cuando se hablaba de puntos cardinales en aquellos tiempos antiguos y se quería referir uno al occidente, al oeste, se decía el mar, porque eso es lo que había ahí, el mar. Así que si aquí hay un problema. O no se cumplió la profecía de Moshe de que Naftalí heredaría el sur y el oeste. No, porque aquí en Canaán no se cumplió. Entonces la pregunta es, ¿falló la profecía? Y yo digo que no. Lo que pasa es que la profecía, este profeta en este caso, tenía una visión más lejana, más allá del tiempo aquel, de la ubicación de las 12 tribus en la tierra de Canaán. Esa profecía se cumplió, hermanos, de que Naftalí heredó el sur y el oeste. Vamos a verlo ahora en el siguiente mapa. Vamos a tratar de ubicar a Neftalí en el mapa de Europa. Recuerda las cualidades, no olviden las cualidades que ya analizamos, ¿verdad? De la sierva y enviada, que podríamos decir que era una tribu misionera, ¿ok? Fíjense que en Europa, el norte de Europa, pues tenemos aquí a Noruega, Suecia, Finlandia, el Reino Unido, Dinamarca, etcétera. Y lo que tenemos al sur es España y Portugal. Y no solamente al sur, sino al oeste de Europa también. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Usted visualiza ese mapa de Europa. Ahí tenemos al oeste, al extremo oeste de todo ese gran mapa de Europa, está España, Portugal. Y no solamente está al oeste de ese mapa, sino que está al sur. ¿Ok? Por eso me hace mucho sentido que la profecía se cumplió en tiempos posteriores. Y fíjense que de España, no Mundial, es una profecía mundial. en el norte de África también hay una parte, ¿verdad? Marruecos, que es español, y un poquito más abajo, no aparece en ese mapa, están las Islas Canarias. O sea que Neftalí lo podemos visualizar aquí en España, Portugal, Marruecos y las Islas Canarias. Todos son lugares, territorios españoles, donde se habla español. Y nunca olviden que el español surgió de qué otro idioma? Del latín. Y el latín era el idioma oficial por muchos años, quizás siglos, de Italia. O sea, que estas dos naciones están estrechamente ligadas, no solamente en términos de idioma y otras cosas, sino también en términos de la ubicación de digamos, los residuos o los remanentes de la tribu de Neftalí. Ahora,
Eso es en Europa, ¿verdad? Fíjense que lo mismo se cumple en el próximo mapa cuando hablamos del mapa de las Américas. Interesantemente, mírenlo aquí, mapa de las Américas. Mira a ver en qué lugar, valga, tenemos un mapa en inglés, pero bueno, es lo que hay. Eso fue lo que pude conseguir. Fíjense, en relación con las dos Américas, ¿verdad? Norteamérica, que tenemos acá arriba. Déjenme buscar el puntero otra vez, discúlpenme. Ok. Acá arriba en rojo, ¿verdad? Y verde, porque Norteamérica incluye todo eso que usted ve por ahí para arriba, ¿verdad? Estados Unidos, que está de rojo, Canadá, que está de verde, y más arribita, parte de Estados Unidos, que es Alaska, ¿verdad? Y todo ese territorio. Pero lo que generalmente conocemos como Norteamérica es mayormente Canadá y Estados Unidos. Fíjense, como con relación a las Américas, donde se ubicaron principalmente los españoles, aunque también colonizaron Estados Unidos, ¿verdad? Pero después fueron sobrepasados por los ingleses y franceses y otros más, ¿verdad? Que también eran descendientes, en cierto modo, o muchos de ellos, de las tribus, de las 10 tribus de Israel. Pero en los Estados Unidos, si usted busca dónde se ubicaron los hispanos en Estados Unidos, están al sur, la Florida, y están al oeste, California, Nuevo México, Texas. Bueno, Texas está más o menos en el centro, pero especialmente California, están al oeste y al sur, los hispanos en Estados Unidos. Y en relación con las Américas en general, lo mismo. ¿Dónde se ubicaron los hispanos, los españoles, principalmente? En Sudamérica. Aquí tenemos Venezuela, Guyana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. Quizás se me quedó alguno, bueno, pero aquí hay otros que no son como la francesa, la Guyana y francesa, inglesa. Hay mezcla, ok, pero principalmente el continente suramericano está habitado por descendientes de España. Aunque siempre hay mezcla, también hay descendientes de África, ¿verdad? Y de otros lugares, pero estamos hablando de la población que predomina. La población que predomina es la población hispana en Sudamérica. Y el idioma que predomina también es el español, ¿verdad? Y si vamos al Caribe, pues también, todo eso es parte, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, ¿verdad? Y hasta cierto punto algunas de las otras islas menores también fueron pobladas, colonizadas por españoles principalmente, aunque también por otros, ¿verdad? Como ingleses, africanos y demás. Pero fíjense que en este mapa, cuando notamos, ¿verdad? La ubicación de los descendientes de España, los españoles, que somos nosotros, los hispanos, los que hablamos español, los sefardim, eh, cumple cumple la profecía de Moshe, que heredarían el oeste y el sur. Y eso se ha visto, hermanos, a través de la historia, a través de en la geografía de nuestro planeta, se puede ubicar, ¿verdad? Los descendientes de Neftalí, como ya hemos explicado. Ahora, ya que mencioné los indios, voy a decir algo, aunque no tiene que ver con la tribu de Neftalí, pero sí tiene algo que ver con el tema en general. Fíjense que se ha especulado mucho de dónde vinieron los indígenas de las Américas. Bueno, unos han dicho de Egipto y otros de otros lugares de allá del Asia, el Oriente. Ok, vinieron del Oriente. Pero lo que la gente no analiza o no sabe es que muchos de esos habitantes del Oriente que siguieron viajando hacia acá y entraron a las Américas por aquí, fíjense en este mapa, por eso es importante, hermanos, estar atentos a este mapa. Fíjense que aquí tenemos a Estados Unidos y casi pegadito ahí está Rusia. Claro, en este mapa no está todo este dibujo completo, ¿verdad? Pero si usted traza
Rusia, así en este mapa, como voy haciendo ahora con el puntero, todo eso es tierra de Rusia. Y usted viene a tener acá Rusia y todo ese territorio que era la Unión Soviética, etcétera, ¿verdad? Entonces, me pareció muy interesante que en el análisis que hicieron con relación a los indios, ellos llaman los indios, es una palabra incorrecta, ok, yo sé, pero todo el mundo le dice los indios, ¿verdad? Debería decirse los indígenas o los pobladores indígenas o algo así, ¿verdad? Porque indios no son, pero bueno, todo el mundo le dice los indios. Este, como les mencioné al principio, en estas entrevistas que tuvo de las casas con muchos indios y él vivió muchos años acá, en el Caribe y Puerto Rico y otros lugares del Caribe, de, y entrevistó a muchos indios. Eso está consignado, hermanos, en libros de historia en España, en las bibliotecas de España. La persona que presentó ese video presentó evidencia, citas directas, aún en el español antiguo ese, que desafortunadamente el muchacho que estaba leyendo no sabía leer este, ese español antiguo, ¿verdad? Y ahí decía que los indios, como ellos lo llaman, le contaron de dónde y cómo llegaron ellos ahí. Y dice que fueron viajando desde donde estaban antes, fueron viajando hacia el este, hacia el oriente. Y usted dice, alguien dirá, pero ¿cómo van a llegar a las Américas si viajaron hacia el oriente? Sencillo, viajaron hacia el oriente, hasta que volteando así, obviamente, ¿verdad? Por el norte, por la parte norte, Rusia, y llegan acá a las Américas, a Norteamérica. Nada más que tienen que pasar el estrecho de Bering, que eso no es tan grande, ¿verdad? En canoa se, se puede pasar. Incluso algunos de esos indígenas vinieron de las Américas, de Sudamérica, más tarde, ¿verdad? Y eso es un viaje muchísimo más grande que cruzar el estrecho de Bering. Incluso he oído decir que hay ciertas épocas del año en que el mar, ahí en el estrecho de Bering, se congela en ciertas partes tan firme y tan fuerte que la gente puede pasar a pie. Y si eso es verdad, yo no lo puedo garantizar, pero si eso es verdad, pues esa sería ¿cómo se dice? Un indicio de lo razonable que es pensar que sí, que estos indígenas de las Américas vinieron de allá de Asia, del Oriente, de donde precisamente estaban esparcidas las 10 tribus de Israel, del Israel del Norte. Aunque ese es otro tema, pero que también cuadra más o menos, ¿verdad?, con lo que estamos estudiando, aunque lo que estamos estudiando es relativo solamente a Neftalí o Naftalí. Entonces, como dije al principio, hasta el nombre Naftalí, y fíjense que en inglés se escribe con PH en vez de F, ¿verdad? Naftalí, en vez de F, F se escribe con PH y no sé si en italiano también, no lo sé, pero al menos en inglés lo he visto con PH, este, que concuerda un poco, bastante, ¿no? Con el hecho de que esa ciudad, ese territorio que se llama Nápoli, en español se dice Nápoles, ¿verdad? Nápoles, pero cuando usted oye a un italiano hablando de esa ciudad, dice Napoli. Entonces, suena muy parecido a Naftalí. Otra cosa que han dicho, ¿verdad? No, hermano, acuérdense de lo que siempre les digo. En todo esto hay bastante de hipótesis, ¿ok? No es una verdad absoluta lo que se dice. No es una doctrina, mucho menos. No es un fact, como dice en inglés, un hecho histórico. No, son hasta cierto punto especulaciones, hipótesis, pero que cuando uno las analiza en el contexto general y basados en la Sagrada Escritura, es algo que hace sentido, hermanos, algo que hace sentido. Fíjense que en Italia, no solamente Nápoli, vamos a volver a Italia en el mapa. Yo no conozco mucho de geografía, ¿verdad? Pero sí he leído por ejemplo, ya mencionamos Nápoli, que es un lugar importante y se parece mucho a la palabra Naftali o Naftalí, e incluso la palabra Italia. ¿Qué significa Italia? Pues no sé si tiene algún significado especial en latín, pero si usted ausculta el hebreo, pudiera ser que signifique, que tenga que ver con la palabra,
con un nombre hebreo. Italia, tal en hebreo significa rocío, rocío, tal. ¿Ok? Y ya, pues ya, Yahweh, ¿verdad? Así que pudiera ser que ese nombre surgiera deformándolo un poco, un poquito, de eso, el rocío de Yah, Italia. Tiene, tiene sentido, aunque todavía es una hipótesis. Incluso algunos de los indios o así llamados indios del Caribe, le decían a Bartolomé de las Casas, le hablaban, mejor dicho, de nombres hebreos. Lo que pasa es que él dice, en el escrito ese que yo lo leí en la pantalla, ¿no? En el video, que decía que estos indígenas hablaban un hebreo corrompido o corrupto. No sé cómo se dice cuando se refiere al idioma, ¿verdad? Quiere decir que no sé si eso es fact o es un hecho real o es una especulación, pero en ese libro está consignado eso, que esos indios usaban muchas palabras hebreas, pero en forma corrompida, ¿verdad? No eran correctas, pero sí eran palabras hebreas, y él las identificó. Y este Bartolomé de las Casas no era un ignorante, era un hombre letrado que sabía, ¿verdad?, de todas esas cosas. Y así por el estilo, es probable que en Italia se encuentren otras palabras, ¿verdad? U otros nombres de lugares que hagan sentido en hebreo también. Y es porque esas tribus, sean Neftalí o cualquier otra, que vinieron del oriente, viajando hacia el oeste, traían consigo un hebreo, pero un hebreo corrompido ya, mezclado con otros idiomas, ¿verdad? Porque ellos incluso perdieron su identidad como hebreos, israelitas, y hasta cierto punto perdieron su identidad. No totalmente, pero sí hasta cierto punto perdieron su identidad, y es lógico pensar que su idioma se corrompió al mezclarse con otros idiomas. En España, por ejemplo, tenemos ciudades enteras, como Toledo, que fue, obviamente, ya eso es un dato histórico, fundada por judíos. Toledo, ¿verdad? Y de hecho, en el nombre Toledo usted tiene una palabra hebrea también, una un poquito modificada, ¿verdad? Toledot. En hebreo se dice Toldot o Toledot, que significa generaciones. Y según dicen, pues Toledo viene de ahí y fue fundada por judíos. Ahora, casi siempre que hablamos de España, de los sefarditas, decimos judíos. Pero hermanos, no eran solamente judíos los que colonizaron España y Portugal. Hubo gente de otras tribus también. Lo que pasa es que todo el mundo identifica a los israelitas como judíos, pero eso no es una identificación precisa o exacta. Había personas de otras tribus también que colonizaron España, o que, eso sí, se mezclaron con los de la tribu de Judá, ¿verdad? Que colonizaron principalmente, por lo menos algunas regiones de España. Ustedes saben que el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, porque me es menester ir a España. Seguro que él lo dijo en hebreo, ¿verdad? Y diría Sefarad. ¿Para qué iba el apóstol Pablo a España? ¿Cuál es el propósito, cuál es la idea de que el apóstol Pablo se dirigiera hacia Sefarad, hacia España, en sus viajes misioneros? Porque en España había una colonia israelita floreciente. Una colonia de judíos, por decirlo, ¿verdad? Como lo dice todo el mundo, judíos, aunque había de varias tribus. Había una comunidad israelita ya en aquel tiempo y mucho antes de Pablo también. Mucho antes. ¿Eh? Por lo tanto, todo esto en cierto modo concuerda, ¿verdad? En poder ubicar la tribu de Neftalí, al igual que otras, en estos lugares. En el caso de Neftalí, Italia, España, Portugal, Marruecos, las Américas, especialmente el sur de Norteamérica y la América del Sur. Ok, bueno, vamos a cerrar el mapa. Con esto, hermanos, fíjense que todavía es temprano y hemos concluido el tema ya. Es algo muy sencillo. Voy a despedirme de nuestros hermanos que nos estarán viendo seguramente en YouTube, ¿verdad? Vamos a subir este video a YouTube y le agradecemos a todos los que nos vean y nos escuchen. Y les invito a que nos visiten acá en persona. Hablo ahora a los hermanos que están escuchando en la grabación, ¿verdad?
Yo me ubico en el futuro ahora para los que están escuchando en este momento en la grabación. Que vengan aquí y compartan con nosotros de manera personal, ¿verdad? En vivo y a todo color aquí en Zoom, en esta plataforma que se llama Zoom. Y los que no sepan, pues pregunten, escríbanme a hebraica@gmail.com, hebraica con H al principio, hebraica@gmail.com, y le orientaremos con respecto a reunirse acá con nosotros a estudiar las escrituras, ¿verdad? Entonces, para efectos de estos hermanos y de otros que tendrían que retirarse ahora también, nos despedimos deseándoles la bendición del Todopoderoso en el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh. Hasta la próxima. Shalom.